Mis jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el tema de razonamiento matemático, vamos a desarrollar como tema central sucesiones alfanuméricas. Si tú quieres practicar problemas sobre sucesiones alfanuméricas, lo primero que tú tienes que saber es el concepto de lo que es una sucesión. ¿Qué cosa viene a ser una sucesión? Una sucesión es un conjunto de números y letras que, empleando una regla de formación, se pueda distinguir cada uno de los términos según sea el caso. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si nosotros queremos practicar sucesiones alfanuméricas, este tipo de sucesión tienen que guardar una cierta relación para que nosotros, mediante el uso de una regla de formación, podamos encontrar cada uno de esos términos que representa la sucesión. Por ejemplo, ¿qué aprecias acá? Acá tú estás apreciando un conjunto de números. Claro, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Y como tú estás viendo, ellos guardan una cierta relación. En el segundo ejemplo estamos observando la letra A, B, C, D, E. O sea, estamos observando ahí un conjunto de letras, lo cual también, si guarda relación, nos representa una ¿qué? Una sucesión. En el tercer ejemplo, ¿qué observamos? 5, 7, 10, 14, 19. Entonces, si ellos guardan una relación, automáticamente que también viene a ser ¿qué cosa? Una sucesión. En el último ejemplo, ¿qué observamos? 1, A, 2, C, 6, E, 24 y así sucesivamente, lo cual estamos apreciando también un conjunto de números y letras. Por lo tanto, si ellos guardan una relación, también sería ¿qué cosa? Una sucesión. Ahora vamos a trabajar su clasificación. De acuerdo al orden establecido, las sucesiones se clasifican de la siguiente manera. A. Numérica. Es aquella sucesión cuyos elementos son números. Ejemplo. Halla el número que falta en 2, 4, 7, 11, 16 y puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que como tú estás apreciando un conjunto de números, si estos llegan a guardar una relación especial, entonces sería una sucesión numérica. Entonces vamos a practicarlo. Del 2 al 4, la sucesión numérica está aumentando 2. Del 4 al 7 estaría aumentando 3. Del 7 al 11, ¿cuánto estaría aumentando la sucesión? Ah, ya, profesor. Del 7 al 11, la sucesión está aumentando 4. Del 11 al 16, aumenta 5. ¿Qué quiere decir? Que si queremos hallar el número que falta, la sucesión numérica está aumentando ¿de cuánto? Está aumentando de 1 en 1. Por lo tanto, tendría que aumentar ¿cuánto? Tendría que aumentar 6. Entonces, el número que está faltando, para poderlo hallar, tendríamos que sumar 16 más 6. Entonces lo sumamos en un costado. 16 más 6. Quiere decir que el número que falta sería ¿cuánto? 16 más 6 sería 22. Entonces, el número que está faltando es 22. Y si es 22, con cuidado marcamos la alternativa B.
Ahora, pasamos al caso B, las sucesiones del tipo alfabética. Es aquella sucesión cuyos elementos son letras, pero sin contar con los dígitos ch y doble L, salvo que el problema lo mencione. Ejemplo, halla la letra que falta en. Como tú puedes apreciar, en este segundo caso, encontramos la letra A, D, H, K, Ñ y puntos suspensivos. Por lo tanto, todos ellos que representan letras del abecedario. Quiere decir que nos estamos encontrando en una sucesión del tipo alfabética. Entonces, si queremos practicar una sucesión alfabética, podemos trabajar con todas las letras del abecedario, salvo ¿con qué letra? Con la ch y la doble L, salvo que el problema lo mencione. Entonces vamos a hallar la letra que falta en este segundo ejemplo. ¿Cómo hacemos nosotros para hallar la letra que falta? Hacemos lo siguiente. Lo vamos a enlazar. De la A a la B, ¿por qué letras está pasando? Está pasando por la B y la C. Ahora, de la B a la H está pasando por las letras E, F y G. De la H a la K está pasando ¿por qué letra? Ah, profesor, está pasando por la I y la J. De la K a la Ñ me parece que nuevamente está pasando por tres letras. O sea, la L, la M y la N. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tú quieres hallar la letra que falta, tendrías que analizar el orden de cada uno de ellos. Ah, ya, profesor. Aquí está pasando por dos letras. En el otro caso, está pasando por tres letras. Nuevamente, ¿por dónde está pasando? Está pasando por dos letras. Aquí, nuevamente, está pasando por tres letras. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al orden establecido, pasa por 2, pasa por 3, pasa por 2, pasa por 3. Quiere decir que de acuerdo al orden establecido, tendría que pasar por ¿cuántas letras? Ah, profesor, tendría que pasar por dos letras. ¿Y cuáles serían esas dos letras por las cuales tiene que pasar? Tendría que pasar por la O y la P. Y si pasa por la O y la P, la letra que sigue vendría a ser la letra que falta. ¿Cuál vendría a ser la letra que falta? La letra que falta tendría que ser la letra Q. Y si la letra Q es la letra que nos está faltando, vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Y eso es todo con respecto a la clasificación de la sucesión de orden numérico y alfabético. Ahora vamos a pasar al caso C. Sucesión alfanumérica. Es aquella sucesión que combina las sucesiones numéricas y alfabéticas. Ejemplo, halla el número y la letra que falta en 1, E, 4, H, 7, K, 10, N y puntos suspensivos. Entonces, como tú puedes apreciar, en esta sucesión estamos observando números y letras. Por lo tanto, ello representa en forma combinatoria una sucesión alfanumérica. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando tengas una sucesión alfanumérica es establecer un orden. ¿Qué significa esto? Que primeramente la sucesión alfanumérica está empezando por un número, luego por una letra, número, letra, número,
letra, número, letra. ¿Qué significa? Que la que sigue tendría que ser un número. Y si es un número, nos establecemos exclusivamente en la parte numérica. De esa manera. Del 1 al 4, la sucesión está aumentando 3. Del 4 al 7, la sucesión aumenta 3. Del 7 al 10, la sucesión también está aumentando ¿cuánto? También está aumentando 3. Quiere decir que si queremos hallar el número que está faltando, la sucesión también tendría que aumentar 3. En este caso, el número que nos está faltando tendría que ser ¿cuánto? Para eso lo ubicamos. Allá, profesor. El número que nos está faltando tendría que ser 10 más 3. O sea, 10 más 3. ¿Cuál crees tú que sea ese número? El número en este caso sería ¿cuánto? Sería 13. Entonces vamos a colocar el 13. Ahora, vamos ahora por la parte alfabética. En la parte alfabética tenemos la E, la H, la K, la N y la letra que nos está faltando. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. Lo vamos a relacionar. De la E a la H se encuentra la letra F y G. De la H a la K está pasando por ¿cuántas letras, profesor? Ah, ya, está pasando por 2. La I y la J. De la K a la N también está pasando por ¿cuántas letras? También está pasando por 2 letras. ¿Cuáles son esas letras? La L y la M. Y como tú puedes apreciar en la sucesión alfabética, para poder hallar la letra que falta, también tendría que pasar por 2 letras. ¿Cuáles serían esas 2 letras? Sería la ñ y la o. Por lo tanto, la letra que nos está faltando tendría que ser siguiente a ellos. O sea, ¿la letra qué? La letra P. Por lo tanto, la sucesión alfanumérica tendría como respuesta ¿quién? Primeramente el número es 13 y luego la letra. La letra en este caso que nos ha salido es la letra P. Por lo tanto, la respuesta sería correctamente la alternativa A. Y ya tenemos el problema sobre sucesión alfanumérica. Ahora, vamos a pasar al último caso, al caso de sucesión especial. Dice que es aquella sucesión que no sigue una regla especial, pero sí llega a tener algo conocido. Ejemplo, haya la letra que falta en U, T, C, S y puntos suspensivos. Como tú puedes apreciar acá, tú dices, profesor, esta sucesión que estoy viendo tiene puras letras. Ah, ya, significa que es una sucesión alfabética. Pero hay un pequeño detalle. Si tú empiezas por la sucesión del tipo alfabética, tendrías que tener así. La U ha bajado a la T. De la T ha bajado a la C. Y de la C ha subido a la S. Por lo tanto, no tiene una regla especial. ¿Por qué? Porque está bajando y luego está subiendo en la letra. Entonces, como no tiene una regla especial, significa que ese problema tendría que ser una sucesión del tipo especial. Entonces, si esta sucesión es del tipo especial, ¿de qué manera lo puedes practicar? Para eso tenemos que hacer algo. A ver, lo vamos a analizar. Ah, ya, profesor. La U nos puede representar el número 1, pero en letra. La T
nos puede representar el número 3 en letra. La C, ¿qué número nos podría representar? Ah, ya, profesor. Puede ser el 4 o puede ser el 5. Vamos a colocarle el número 5, de acuerdo al orden. El 5. La S lo vamos a colocar 7. 7. Ajá, ha salido el 7. Entonces vamos a fijarnos nuestro orden. U de 1. T de 3. La C representa el 5. La S del 7. Y como tú puedes apreciar ahí, nuestra sucesión especial recién llega a tener un orden establecido. ¿Por qué? Porque representan números impares. 1, 3, 5, 7. ¿Qué número nos estaría tocando ahí? Allá, profesor, nos estaría tocando el número ¿qué? El número 9. Y si es el número 9, le colocamos el 9, pero en forma de letra. La N, la U, la E, la V y la E. Ahí está el número 9. Por lo tanto, nos piden solamente la letra que falta. Pero la letra que falta, ¿qué letra tendría que ser? La letra N. Y si la letra que falta es la letra N, con cuidado tenemos que marcar la alternativa B. Y eso vienen a ser todos los casos que representan en una sucesión. Luego de reconocer y clasificar el tema de sucesiones, vamos a practicar ahora los ejercicios de reforzamiento. ¿Qué dice el primer problema? Dice, calcule el número que continúa en la siguiente sucesión. 3, 7, 15, 29, 51 y puntos suspensivos. Jóvenes, como tú puedes apreciar, de acuerdo a las clasificaciones que tiene la sucesión, ello nos está representando un conjunto de números. Por lo tanto, la sucesión será numérica. Y si la sucesión es numérica, ¿cómo lo trabajamos? Para eso lo vamos a relacionar. Del 3 al 7, la sucesión numérica aumenta 4. Del 7 al 15 está aumentando 8. Del 15 al 29 aumenta 14. ¿Pero por qué, profesor? Ten presente que 15 más 14 nos da 29. Del 29 al 51 está aumentando 22. ¿Qué quiere decir? Que si queremos hallar el número que falta, la sucesión tendría que aumentar ¿cuánto? Para eso miramos nuestro orden. Aumenta 4, aumenta 8, aumenta 14, aumenta 22. Si no tengo la certeza de cuánto es lo que aumenta, le voy a asignar una letra. De preferencia que sea la letra Y. Y una vez que le hemos colocado, nuevamente empezamos con el orden de la sucesión. Ah, profesor, aumenta 4, aumenta 6, aumenta 8. ¿Cuánto aumentaría para hallar la Y? Si miramos el orden que tiene, está aumentando ¿de cuánto? Aumenta 4, aumenta 6, aumenta 8. Ah, ya, profesor. Quiere decir que la sucesión está aumentando ordenadamente de 2 en 2. Por lo tanto, si queremos hallar la Y, tendría que aumentar 10. Y una vez que la sucesión sabemos que ha aumentado 10, ya podemos hallar el valor para Y. ¿Cuánto valdría el valor para Y? Para eso sumamos 22 más 10. ¿Cuánto es 22 más 10? 22 más 10 nos daría ¿cuánto?
nos daría 32. Y si la y vale 32, ya podemos hallar el número que falta. ¿Cuánto sería el valor de ese número que falta? Sería 51 más 32. 51 más 32. Por lo tanto, el número que falta será ¿cuánto? 51 más 32 sería ¿cuánto? Sería 83. Y si 83 representa el número que falta, por lo tanto vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Ahora, vamos a trabajar el problema número 2, que dice: señala los términos que continúan en la sucesión A1, C2, F4, J8 y puntos suspensivos. De acuerdo a la clasificación de la sucesión, date cuenta que ello representa ¿qué cosa? Un conjunto de números y letras. Por lo tanto, representa una sucesión del tipo alfanumérico. ¿Cómo resolvemos una sucesión cuando es alfanumérico? Para eso lo relacionamos. Letra, número, letra, número, letra, número, letra, número. ¿Qué tocaría? Tocaría la letra. ¿Y cómo lo resolvemos? Lo relacionamos así. De la A a la C está pasando por la letra B, o sea, por solamente una letra. De la C a la F está pasando por ¿qué letras? Ah, profesor, está pasando por la letra D y la E, o sea, está pasando por dos letras. De la F a la J está pasando por la G, la H y la I, o sea, está pasando por tres letras. ¿Qué quiere decir? Que si queremos hallar la letra que falta, ¿por cuántas letras tendría que pasar? Para eso analizamos el orden de las letras. Pasa por una letra, profesor, por dos letras, por tres letras. ¿Qué quiere decir? Que si queremos hallar la letra que falta, esa tendría que pasar ordenadamente por cuatro letras. Las cuatro letras por las cuales tiene que pasar, ¿cuáles serían? Serían, de acuerdo al orden, la K, la L, la M y la N. Por lo tanto, la letra que está faltando sería la letra Ñ. Ahora, una vez que ya sabes que la letra que falta es la letra Ñ, ahora nos tocaría el número. ¿Qué tenemos en el número? Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 4, tenemos el 8, tenemos ¿cuánto? Para eso lo vamos analizando. Del 1 al número 2 se puede multiplicar por 2. ¿Pero por qué, profesor? Porque 1 por 2 nos da 2. Del 2 al 4 nuevamente hacemos la misma operación. Se multiplica por 2, profesor. ¿Por qué? Porque 2 por 2 nos da 4. Del 4 al 8 también se multiplica por 2. 4 por 2 sería 8. ¿Qué quiere decir con esto? Que si queremos hallar el número que falta, esta también se tendría que multiplicar por 2. ¿Y cuánto sería 8 por 2? 8 por 2 sería ¿cuánto? Sería 16. Por lo tanto, los términos que nos están faltando sería la ñ con el número 16. ¿Qué quiere decir con esto? Si esto nos representa el término que está faltando, claramente vamos a marcar la alternativa B. Y eso es con referente a los dos primeros problemas de reforzamiento con respecto al tema de sucesiones. Vamos a practicar la pregunta número 3, que dice:
¿qué letra continúa en la siguiente sucesión? E, F, M, A, M y puntos suspensivos. Como tú puedes apreciar, se está observando un conjunto de letras. Quiere decir que puede ser una sucesión del tipo alfabética. Pero hay un pequeño detalle. Date cuenta que de la M, la letra ha bajado hacia la letra A y nuevamente ha subido a la letra M. Entonces, más se inclinaría por una sucesión de orden especial. Vamos a ver cuál crees tú que sea el orden especial. Ah, ya, profesor. La E podría ser E de enero. La F, febrero. Febrero. M, ah, ya, profesor, marzo. Marzo. A, abril. Ah, ya, profesor, es una sucesión especial. M, ¿qué nos representaría? Nos representaría el mes de mayo. Quiere decir que la letra que continúa tendría que ser una sucesión especial. Por lo tanto, la letra que continúa tendría que ser junio. Tendría que ser junio. Pero como nos piden qué letra es la que continúa, lógicamente que la letra sería la J. Y si la letra es la J, con cuidado vamos a marcar la alternativa D. Ahora, para finalizar, vamos a resolver la pregunta número 4, que dice: señala el número que sigue en la siguiente sucesión. 1/4, 1, 7/4, 5 medios y puntos suspensivos. Como tú puedes apreciar ahí, todos ellos representan un conjunto de números. Por lo tanto, esta sucesión es de orden numérica. ¿Qué hacemos cuando es una sucesión de orden numérica? Ten presente algo, que aquí se están combinando números con fracciones que tienen igual o diferente denominador. ¿Qué vas a hacer tú en una sucesión numérica donde sea combinada? ¿Qué cosa es lo que tú vas a hacer? Yo te recomiendo que si en caso la sucesión numérica se muestra de esa manera, trata de equilibrarlo, buscando la manera de que cada uno de ellos se vuelva equivalente. Por ejemplo, aquí tengo 1/4, en el tercer término tengo 7/4, entonces, ¿qué debo de hacer para que ellos se vuelvan equivalentes? En este caso decimos, primeramente con el 1, para que se vuelva equivalente. El 1, profesor, es equivalente a decir 4/4. ¿Pero por qué? Porque sabemos que 4/4 es una fracción que nos da 1. Entonces le voy a colocar a 1 sabiendo que es equivalente a 4/4. Luego, el 5 medios también podemos formar en él una fracción equivalente. En este caso decimos, el 5 medios será equivalente a ¿cuánto? Profesor, para que sea equivalente a cuartos, tendría que multiplicarlo por 2. 2 por 2 es 4 y 5 por 2 es 10. ¿Qué significa esto? Que 5 medios es equivalente a decir 10/4. Entonces le vamos a colocar, en vez de 5 medios, le colocamos 10/4. Por lo tanto, como tú estás apreciando, claramente nos damos cuenta que el denominador es el número 4.
Y si el denominador es el número 4, quiere decir que el número que sigue en el denominador también tendría que ser el número 4. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el numerador. Para que tú puedas sacar el numerador, ¿qué vas a hacer? Vas a emplear la sucesión numérica, pero con cuidado. Así, del 1 al 4 aumenta 3. Del 4 al 7 también está aumentando 3. Del 7 al 10 numéricamente también está aumentando 3. ¿Qué quiere decir? Que si queremos hallar el número que falta, también tendría que aumentar 3. ¿Y qué saldría en el numerador? En el numerador nos saldría 13. Por lo tanto, el número que nos está faltando en la sucesión sería ¿cuánto? Sería 13 cuartos. Y si el número que nos falta es 13 cuartos, lo colocamos en el número que sigue. 13 cuartos. Por lo tanto, si el número que sigue es 13 cuartos, con cuidado marcaremos la alternativa D. Y con eso hemos resuelto ejercicios y problemas acerca de sucesiones. Ahora vamos a practicar el problema número 5, que dice hallar 2 multiplicado por, paréntesis, a más b elevado al cuadrado en la siguiente sucesión: 8, 12, 17, 24, 34, 48, AB cifras. Por lo tanto, como tú estás apreciando ahí, claramente nos estamos dando cuenta que la sucesión es de orden numérico. Entonces, si la sucesión es una sucesión numérica, ¿de qué manera lo vamos a trabajar? Para eso tenemos que relacionarlo. Del 8 al 12, relacionándolo, aumenta 4. Del 12 al 17, la sucesión numérica aumenta 5. Del 17 al 24, aumenta 7. Del 24 al 34, aumenta 10. Del 34 al 48, la sucesión numéricamente aumenta 14. Quiere decir que si queremos hallar el valor de AB cifras, numéricamente, ¿cuánto estaría aumentando? Si tú no tienes la certeza de cuánto es lo que está aumentando, yo te recomiendo que le agregues una letra. De recomendación que sea la letra Y. Entonces nuevamente seguimos con nuestra sucesión numérica. ¿Cómo sería? Del 4 al 5 aumenta 1. Del 5 al 7 aumenta 2. Del 7 al 10 numéricamente aumenta 3. Del 10 al 14 aumenta 4. Quiere decir que si queremos hallar la letra Y, la sucesión está aumentando de 1 en 1. Quiere decir que si queremos hallar la Y, la sucesión numéricamente tendría que aumentar 5. Y si aumenta 5, ya podemos hallar el valor para Y. ¿Cuánto sería el valor para Y? Para eso lo sumamos. 14 más 5 es igual a ¿cuánto? A 19. Y si la Y vale 19, ya puedo hallar el valor de AB cifras. ¿Cómo hallamos AB cifras? Para poder hallar AB cifras, lo que tenemos que hacer es sumar 48 más 19. O sea, 48 más 19. Por lo tanto, AB cifras será igual a ¿cuánto? 48 más 19 nos da 67. Quiere decir que la A es igual a 6 y la B es igual a 7. Haciendo la comparación. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que nos pide calcular?
nos pide calcular el valor de 2 veces, paréntesis, a más b elevado al cuadrado. Entonces lo que tú tienes que hacer es reemplazar. ¿Cómo sería reemplazándolo? Sería así. 2 que multiplica a, se supone que si tengo que a vale 6 y b vale 7, a más b ¿cuánto me suma? Me suma 13. O sea, quedaría por 13 elevado al cuadrado. Empleando la operación combinada, ¿qué nos sale? Nos saldría primeramente la potencia, o sea, 2 por 169. ¿Por qué? Porque 13 al cuadrado es 13 por 13. Y 13 al cuadrado nos da 169. Quiere decir que la respuesta final sería 2 por 169. ¿Cuánto es 2 por 169? Para eso multiplicamos por 2. 2 por 9, 18. Llevo 1. 2 por 6, 12. Y 1 que llevo sería 13. Llevo 1. 2 por 1, 2. Y el que llevo sería 3. La respuesta entonces en el problema número 5 es 338. Y si la respuesta es 338, vamos a marcar con cuidado la alternativa C. Ahora, vamos a resolver finalmente el problema número 6, que dice: señala el número que sigue en la siguiente sucesión. 5 medios, 17 sextos, 13 cuartos, 37 décimos y puntos suspensivos. Entonces, como tú puedes apreciar ahí, la sucesión también es de orden numérico. Pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque esta sucesión de orden numérico se da en forma fraccionaria. Como la sucesión en forma numérica se da en forma fraccionaria, tienes que tener un poco de cuidado al momento de encontrar la sucesión. ¿Por dónde vamos a empezar? Para eso vamos analizando de qué manera nosotros podemos trabajar. Lo que tú puedes hacer aquí es lo siguiente. Date cuenta que el 5 medios se está repitiendo. Y otra cosa también, la sucesión numéricamente como que está ascendiendo. Entonces lo que tú vas a hacer ahí es dejar 5 medios. Y como la sucesión está ascendiendo numéricamente, entonces el 5 medios que se encuentra aquí lo vas a hacer en forma equivalente, así como lo estoy haciendo. 5 medios es equivalente ¿a quién? Para que se dé en una forma ascendente, lo que tú tienes que hacer es el 5 medios, ¿a qué vendría a ser equivalente? Ah, ya, profesor. El 5 medios, para que tenga una forma equivalente, podría ser equivalente ¿a cuánto? Si lo multiplicamos por 2 nos daría 10. Y si lo multiplicamos por 2 en el denominador sería 10 cuartos. Quiere decir que 5 medios es equivalente a 10 cuartos. Entonces vamos a colocar 10 cuartos. ¿De ahí qué sigue? De ahí sigue 17 sobre 6. Y ya estás encontrando claramente una cierta concordancia. ¿Qué significa? Que el término que sigue, o sea el cuarto término, también tendrías que darle una forma equivalente. Ah, ya, profesor, ¿para qué? Para que cada uno de ellos se puedan conjugar de acuerdo a un orden. Entonces decimos, el 13 cuartos, aquí lo estoy colocando, ¿a qué vendría a ser equivalente? Profesor, si lo multiplicamos nuevamente por 2, sería equivalente ¿a cuánto? 13 por 2, 26, y 4 por 2 sería 8. ¿Qué quiere decir? Que 13 cuartos es equivalente ¿a cuánto? A 26 sobre 8. Entonces vamos a colocar aquí 26 sobre 8. Y ya estás apreciando un orden establecido. Entonces el término que sigue sería 37 sobre 10. Entonces, una vez que lo has trabajado de esa manera, lo analizas. Profesor, me parece que en el denominador ya hay un orden establecido. Correcto. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8.
10. ¿Qué quiere decir? Que el término que falta en la sucesión vendría a ser en el denominador el número 12. Ahora, vamos a mirar el término que falta en el numerador. ¿Cómo lo hacemos? Para eso nos guiamos de la sucesión numérica. Allá, profesor, sería así de esta manera. ¿Cómo podría quedar? Ajá, aquí aumenta 5, del 10 al 17 aumenta 7, del 17 al 26 está aumentando 9, del 26 al 37 aumenta ¿cuánto? Aumenta 11. Quiere decir que la sucesión numéricamente está aumentando ¿de qué? De 2 en 2. Y si aumenta de 2 en 2, el término que falta en el numerador tendría que aumentar ¿cuánto? Tendría que aumentar 13. Quiere decir que el término que falta en el numerador, ¿cuánto nos vale? Sería 37 más 13. ¿Cuánto sería 37 más 13? 37 más 13 nos da ¿cuánto? Nos da 50. Quiere decir que el término que está faltando en la sucesión, ¿a cuánto es igual? Es igual a 50 sobre 12. Entonces vamos a colocarle 50 sobre 12. Pero al momento de analizar la clave no lo encontramos. ¿Qué significa? Que el 50 sobre 12 se puede simplificar. Simplificándolo, el 50 con el 12, el 50 tiene mitad, 25. Y la mitad de 12 sería 6. Por lo tanto, el término que realmente falta en la sucesión, ¿cuál es? 25 sobre ¿cuánto? Sobre 6. Y si este es el término que falta en la sucesión, con cuidado, vamos a marcar la alternativa B. Y con eso hemos analizado los últimos problemas acerca de sucesiones.